El domingo pasado estuvimos hablando de las características que debe reunir una iglesia que quiere impactar a la sociedad, una iglesia que quiere repetir el modelo de la iglesia de Jerusalén, en tanto pueda multiplicarse, la palabra de Dios pueda correr como un río, crecer y también muchas almas añadirse a la congregación. ¿Se acuerdan ese versículo que fue la base de nuestro mensaje el domingo pasado? Siguiendo con esta línea de pensamiento, ahora en vez de mirar a la iglesia, en esta noche vamos a mirar el mundo que nos rodea. Porque una de las necesidades más urgentes que tenemos como iglesia, que enfrentamos en este principio de año y el año que viene en el principio de siglo, puedo dar testimonio de que al fin mi hijo Ezequiel entendió que este no era el primer año, sino el último año del siglo. Después de largas discusiones, al fin Sebastián lo convenció. Así que puedo predicar con libertad sin que él se enoje, aunque no está presente. Así, pero estamos en el comienzo de algo. Fin de este siglo XX y comienzo del siglo XXI. Y tenemos que entender al mundo que nos rodea. Tenemos que escuchar sus necesidades, oír los gritos de angustia de aquellos que caminan en esta ciudad, que viven con nosotros. Hubo una época en que la iglesia decía, la agenda de la iglesia la marca el mundo. Era una época muy convulsionada de la teología. Lógicamente que no debe ser así. La agenda de la iglesia la debe marcar, imponer el Espíritu Santo y no las necesidades del mundo. Sin embargo, tenemos que estar con los oídos atentos a escuchar lo que esta sociedad secular en la que vivimos trata de decirnos. Tenemos que aprender a escuchar, aprender a entender. La gente está llena de tristeza, de enojo, de frustración, se siente aturdida, hay un desánimo creciente en nuestra sociedad. Más o menos lo mismo que enfrentó el Señor Jesús cuando caminó sobre la tierra, que Él pudo entender y pudo satisfacer la angustia y la necesidad de aquellos que vivían en su época. De no hacerlo, de no escuchar, de no mirar, de no analizar, de no preguntarnos qué le pasa a nuestro vecino, qué le pasa a nuestro compañero de trabajo, qué le pasa a esta sociedad enferma, podemos cometer el grave error de contestar preguntas que nadie hace. Una vez hubo una campaña evangelística, esto ya lo conté más de una vez, y la campaña tenía este lema: Jesucristo es la respuesta. Y fue alguien con un aerosol y pintó abajo: ¿cuál es la pregunta? Podemos estar contestando preguntas que nadie hace, rascando donde a nadie le pica, produciendo productos que nadie necesita, o en otras palabras, convirtiéndonos en una iglesia irrelevante, donde la gente viene pero no encuentra respuestas a su necesidad más profunda. Y yo en esta noche quiero hablar de tres grandes necesidades que el hombre de hoy tiene. Tres cosas que corroen al ser humano, que lo llevan a buscar y a buscar en todas partes cómo satisfacer esas grandes necesidades. La primera de ellas: el hombre tiene una necesidad de trascendencia. ¿Qué queremos decir con trascendencia? Queremos decir que el hombre, por ser imagen de Dios, sabe que es mucho más que un cuerpo mortal. Siente, percibe, intuye que hay algo más allá.
que trasciende la vida humana, que trasciende los sentidos, que no podemos definir, que no podemos precisar, pero que impulsa al hombre a buscar algo más que el pan de cada día. Jesucristo dijo, no de solo pan vive el hombre. El hombre no es solamente un cuerpo y una mente, es mucho más. La secularización ha intentado eliminar a Dios del mundo, pero el materialismo no ha podido satisfacer la necesidad del corazón del hombre, de decirle que hay algo más, que sos mucho más que ese cuerpo, que esa mente, que tenés un alma, que después de la muerte te vas a enfrentar con toda una eternidad. Por eso podíamos el viernes y el sábado en el funeral de nuestro hermano, joven hermano Oscar, declarar con toda certeza, la vida no terminó con esos 2 balazos al corazón. Apenas un incidente. Oscar está más vivo que nunca porque está en la presencia de Dios. El materialismo humano ha tratado de destruir este concepto de trascendencia, pero no ha podido. Fíjense el colapso del marxismo europeo, sin entrar en las consideraciones políticas ni económicas. Lo que sí podemos afirmar que el marxismo europeo, mientras existió, fue una filosofía que negaba la existencia de Dios. Ustedes deben recordar que el marxismo fue en principio presentado en Inglaterra como un sustituto de las religiones fuera de moda. Cuando el marxismo conquistó Rusia, en las primeras décadas de este siglo, trató de destruir todo vestigio de religión. Mencionaban a la religión como una cosa del pasado, como una cosa llena de ilusiones y de mentiras, y el Estado político tuvo un plan perfectamente premeditado para destruir de la mente colectiva, de la conciencia del pueblo ruso, cualquier idea de Dios, de religión y de trascendencia. 2/3 de este siglo, el pueblo soviético vivió bajo esta influencia del no Dios, donde todo lo que era Dios era objeto de burla. Antes de la caída del muro, que fue en el año 89, el famoso autor Solzhenitsyn describe la realidad espiritual de la Unión Soviética. Y él dice así, antes de la caída, mucho más se evidenció esto después, en la tierra donde las iglesias han sido destruidas, donde un ateísmo triunfalista ha dominado el país por más de 2/3 de un siglo, donde el clero ha sido humillado y primado de toda independencia, donde las iglesias que permanecen son toleradas solo como propaganda para el exterior, donde los creyentes son enviados a los campos de trabajo forzados por su fe, y donde en esos campos los que son encontrados orando son enviados a las celdas de castigo. Ellos, los líderes de la Unión Soviética, no pueden pensar que con todo lo que hicieron contra el cristianismo, podría sobrevivir. Y dice Solzhenitsyn, pero hay millones que siguen creyendo y adorando a Dios. Y cuando cae el muro de Berlín, aparecen creyentes que han vivido una fe subterránea, y hay una búsqueda de ese hombre que fue educado en el ateísmo, una búsqueda
desesperada de lo trascendente. Pero del otro lado, el mundo occidental también es culpable de este ateísmo materialista. Y tiene mucho más que ver con el mundo que vivimos nosotros. Tampoco el materialismo puede satisfacer la necesidad del espíritu humano. La globalización, los otros días vimos un programa de 26, 28 horas de transmisión, viendo cómo el mundo comenzaba desde Nueva Zelanda, creo, y luego veíamos cuando amanecía y esas ceremonias y esos espectáculos. Emocionante, hermoso. Pero también la globalización tiene cuestiones perniciosas, negativas. Este mundo capitalista nos impone el consumismo como religión. Y alguna vez hemos dicho que nadie se siente más frustrado que aquel que acaba de comprar un bien. No sé si les ha pasado, uno ahorra, lo ve el producto, hace un esfuerzo, compra el producto y piensa que ahora que lo tiene, una suerte de satisfacción personal le va a llenar. Y a los pocos minutos uno se siente vacío otra vez. Y lo material no puede satisfacer la vida de los hombres. No es de solo pan, no de solo pan vive el hombre. Parte del consumismo, este mundo occidental ha tratado de demostrar o de vender que la ciencia tiene todas las respuestas. Aunque ya los científicos empiezan a decir que apenas con su conocimiento están metiéndose a la orilla de un mar. Cuando uno dice, me tomé todo el mar, es porque apenas tomó un vaso del mar, ¿no es cierto? Pero el mar es mucho más grande. Así el conocimiento y la persona de Dios es vasto, inmenso. Leía en una revista que hablaba de los científicos tratando de descubrir o demostrar o definir la creación del mundo. Uno de los científicos decía, creo que al final de la historia, cuando lleguemos a la síntesis, nos vamos a encontrar con los teólogos que miles de años atrás ya tenían la respuesta. La ciencia tampoco puede satisfacer la necesidad de trascendencia del ser humano. Pero parte de la crisis de Oriente y la crisis de Occidente es la crisis mundial. El consumo de droga, el abuso en el consumo de las drogas. Durante estas últimas 2 semanas hemos estado abrumados con la vida y obra de Diego Maradona. Y a todos nos ha producido una profunda compasión, ¿no es así? Y les pido que oremos, porque un hermano de la iglesia, Lucas, que está allá, le llevó un Nuevo Testamento con una dedicatoria que le entregó a un familiar de Diego. Ojalá que este Nuevo Testamento le llegue. En nombre de toda la iglesia, ojalá le llegue, ojalá lo lea, ojalá lo entienda, ojalá lo acepte, ojalá lo obedezca. Pero esa falta de trascendencia, esa falta de sentido de eternidad, ese vacío que el hombre tiene, ha hecho que miles y millones de personas, especialmente jóvenes, traten de solucionar sus problemas en el consumo de la droga. La droga tiene muchísimas explicaciones. Algunos dicen que, bueno, es un experimento inocente. Otros que es una manera de protestar contra los códigos y la autoridad. Y lo cierto es que muchos jóvenes entran en la droga como un mensaje, decirle a la sociedad hipócrita y aún a sus padres que quieren rebelarse. Otros piensan que la droga es una manera de escapar de la realidad. En un mundo lleno de incomprensión y de sufrimiento, poder escaparse un minuto
Como esa publicidad dice, me tomo un té, 5 minutos y me tomo un té. El chico piensa que se puede escapar de la realidad. Pero también hay una búsqueda de trascendencia en los jóvenes y en los adultos que tratan de encontrar en las drogas respuestas a ese vacío que el ser humano tiene, ese vacío de trascendencia, esa nostalgia de Dios. Un cuarto elemento que muestra este vacío de trascendencia es la proliferación de cultos. Es increíble pensar que en este siglo la gente fuera capaz de creer en cualquier cosa. Dice un autor que se han anotado en los registros más de 800 nuevos cultos en Inglaterra después de la Segunda Guerra, los últimos 50 años. Alvin Toffler, el famoso economista, calcula que hay unos 1000 nuevos cultos en los Estados Unidos en los últimos 20 años que seducen a más de 3 millones de norteamericanos. ¿Se acuerdan de el culto del templo de la gente de Jim Jones de San Francisco y la masacre en las Guyanas? Y dice, en la búsqueda de Dios, dice el autor, es muy fácil caer en los brazos de Satanás. Y otro autor dice, la corriente del oculto, incluyendo el componente demoníaco, debe ser entendido como el resultado de la representación o de la falta de trascendencia en la conciencia del hombre. De golpe, ustedes se han dado cuenta, la gente busca en quién creer. Y hay unos canales de cable, hay unos canales abiertos, yo lo decía el otro día, aparecen programas donde venden mensajes, ofertas de ritos, de cultos casi ligados con lo oculto, con lo demoníaco, y la gente consume. Le pregunté, ¿por qué consume? ¿Cómo puede ser tan tonto de creer en una pirámide, en un elefante, que tiene una tremenda necesidad interior? No le encuentra satisfacción. Fíjense, como resultado está el crecimiento de esta religión, de la nueva era, que tiene tantas formas que uno no sabe bien quién es de la nueva era y quién no. Pero la próxima vez que vayan a la exposición del libro, a la feria del libro, van a descubrir que de cada libro cristiano hay no menos de 10 a 20 libros que predican la nueva era. Programas de televisión, programas de música, aún radios que solemos escuchar llenos de mensajes de la nueva era. La nueva era es una mezcla de cosas, mezcla de creencias, de religión, de ciencia, de física, de metafísica, de antiguo panteísmo y de optimismo moderno, astrología, espiritismo, reencarnación, ecologías y medicinas alternativas, está todo. Uno de sus líderes, David Splanger, cuenta que desde muy pequeño él había estado buscando una dimensión superior, que al crecer él entendió que era la dimensión sagrada y dijo, el renacimiento del sentimiento de lo sagrado es el corazón de la nueva era. Los gurús de la nueva era tienen una respuesta o intentan dar una respuesta a esta necesidad que hoy quiero presentarles a ustedes. Como una necesidad del mundo. La gente tiene un terrible vacío interior. Quiere saber dónde va a ir cuando termine su vida. Quiere saber qué le espera. ¿Qué cosa es más que su cuerpo y que su mente? Y lo busca en cualquier lado. En cualquier cosa, en el yoga, en las religiones orientales, en el sexo, en la música, en las artes, en las drogas, en los cultos modernos. ¿Cuál debe ser la reacción de la Iglesia? ¿Cómo tenemos que reaccionar frente a esta gente que está buscando?
Bueno, déjenme decirle que una muy mala reacción es condenarlos. Debemos decirles que están equivocados, decirles que están siguiendo un camino que los lleva a más frustración y a más vacío. Pero ellos nos están dando un mensaje, nos están diciendo, nos están hablando de su tremendo vacío, de su tremenda necesidad. Si pueden parar al chico que tiene el autito ese, te agradecería. La Iglesia debe tener una actitud de simpatía. No simpatía con la reacción y la respuesta que la gente está encontrando en su búsqueda. Simpatía con el hombre perdido. Está como un ciego manoteando cualquier cosa que pueda satisfacer su necesidad interior. Como decía Pablo allí en el Areópago, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El hombre está como un ciego a tientas buscando su trascendencia. Ahora, esto es un gran desafío para la Iglesia, es una gran puerta, es una gran oportunidad. Porque nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle la respuesta última y final y contundente a este vacío de trascendencia del ser humano. Hermanos, algunas cosas tenemos que hacer. En primer lugar, escuchar la crítica que se le hace a la religión. Pero no leamos los libros de Marx, leamos la Biblia. Si hay un libro que critica la falsa religión, es la Biblia. Miren lo que dice Isaías, capítulo 29, versículo 13, que el Señor Jesús cita este pasaje en Marcos capítulo 7, versículo 6. Dice Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El profeta critica la hipocresía. Y una de las cosas que la gente percibe cuando entra a un culto es si la gente que está allí cantando cree lo que canta. Si la gente que sale a saludar, saluda con buen corazón. ¿No le ha pasado a usted que de golpe viene alguien a saludarlo? No digo en esta iglesia que son todos santos, pero que viene uno a saludarlo y le pone la mano como si pescado muerto, mira para otro lado, y uno siente que es lo que dice acá, que es un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Una vida religiosa falsa expulsa a aquel que viene a vivir una experiencia de trascendencia. ¿Saben, hermanos, qué responsabilidad hay? Mire, aunque usted nunca invite a nadie, cosa que esperamos que no suceda, el hecho de que usted viene aquí ya lo ha hecho responsable. Puede ser que su gesto, su actitud, su manera de cantar, su manera de orar, de la misma manera que atraiga a una persona, la rechaza. No es la primera vez que me he encontrado con alguno que dice, no voy más porque me parecía que eran todos unos hipócritas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, seguir profundizando y dando un valor central a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios lo que la gente necesita escuchar. En segundo lugar,
nosotros que tenemos la cena del Señor todos los domingos, tenemos que entender que este es un momento sagrado. Voy a cuidarme por las palabras que voy a decir, a no ser que alguno piense que me estoy con la consubstanciación. El Señor Jesús, en el momento de la cena del Señor, está presente, verdaderamente presente entre su pueblo. No en el pan y la copa. Él está presente porque la iglesia está reunida alrededor de su mesa, respondiendo a su invitación. Si entendemos el valor que tiene este momento sagrado, podemos alimentar nuestra fe al participar del pan, porque es pan de vida. Ojo, no el pan que comemos, eso es materia, lo espiritual. Señor Jesucristo, presente en nosotros y con nosotros. Bueno, tengo temor de que mucha gente vea a veces que participamos de la cena del Señor con una liviandad, una frivolidad, un descuido que no le haga sentir que es un momento en donde estamos adorando a un Dios trascendente. ¿Qué decir de nuestras oraciones y de nuestros cantos? Hermano, la gente cuando viene con ese vacío necesita vivir una experiencia que lo conmueva en su más íntimo ser. Que pueda pasar como sucedió con Jacob cuando se despertó del sueño. ¿Se acuerdan que él iba por el camino, ahí se acostó, puso su cabeza sobre una piedra y tuvo el sueño de la escalera que subían y bajaban los ángeles? Pero lo interesante es cuando se despertó. Dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar. Pero fíjense, y esta debe ser la aspiración nuestra, cada vez que venimos a adorar al Señor. Que todos los que estamos aquí podamos decir, pero los que vienen a visitarnos puedan decir, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, que cuando se expone la palabra de Dios, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, está hablando de los inconversos, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y hermanos, tenemos que venir preparados de tal manera que cuando vivamos una experiencia de adoración, cuando prediquemos la palabra de Dios, cuando partamos el pan, la presencia de Dios se haga tan manifiesta que aquel que está buscando trascendencia en las cosas falsas que este mundo le propone, pueda decir, percibir y proclamar, Dios está en este lugar. Es una tragedia que los hombres estén en este siglo buscando a través del sexo, el yoga, los cultos, el misticismo, la nueva era, la ciencia ficción, respuesta a su necesidad de trascendencia, en vez de buscarlo en la iglesia. Debemos ser una iglesia donde el poder de Dios se manifieste, la presencia de Dios sea sensible, impacte al corazón de aquellos que nos visiten. Segundo lugar, la búsqueda de un sentido de significancia o de significado. No solamente la gente quiere tener respuesta a su trascendencia, sino quiere saber quién es, cuánto vale, qué valor tiene, qué dignidad tiene. ¿Qué ha producido este mundo secular? La tecnología, por ejemplo.
La tecnología, que es muy buena y que nos evita de hacer un montón de trabajos pesados y rutinarios, puede ser algo muy deshumanizante para el ser humano. No hay más deshumanizante, no hay cosa más deshumanizante que llamar por teléfono a un banco y diga, ponga allí su número de documento, apriete el 3 si quiere, al 5 o el 8, y a los 10 minutos uno cuelga el teléfono. Quiero hablar con una persona. Ahora escuchen bien, la iglesia pronto va a tener un contestador telefónico. Espero que lo aprendan a manejar. Al final hay un hombre o una mujer escuchando. Pero es maravilloso, pero llega un momento que uno se siente que es considerado una cosa, un número. O el reduccionismo científico, que ha tratado durante este último tiempo de una manera muy sutil, a través de la televisión, de programas, de películas, de conferencias televisadas, transmitidas de diversas partes del mundo. Todo es muy científico, muy honorable, pero al final todo termina en reduciendo a que el hombre no es nada más que un animal. Por supuesto sabemos que somos una máquina, ¿no es cierto? Nuestra mente es una maquinaria espectacular, es algo fenomenal lo que Dios creó. Nuestra mente es algo muy complejo, el hombre todavía no lo ha podido ni siquiera manejar en un bajo porcentaje. Nuestro cuerpo también, de alguna manera, responde a algunas características de los animales, pero el ser humano es mucho más que una máquina o un animal. Y el reduccionismo científico trata de inculcar a la gente, bueno, no vales nada, si al final sos un animal. Cuando se enfatiza el concepto ese que el hombre es la última especie de un proceso de evolución que comienza con el hombre, con el mono. Leía los otros días de un mono muy enojado, viendo todo el lío que había hecho el ser humano, las bombas atómicas, todas las masacres, y el mono le dice a la mona, no es justo que ellos digan que descienden de nosotros. Todos intentos del hombre de reducir el valor del ser humano. Y el existencialismo, voy a ir un poquito más ligero porque si no voy a terminar antes de las 10. El existencialismo ateo. Dios ha muerto. Dado que Dios ha muerto, no hay valores, no hay ideales, no hay leyes morales, no hay propósito ni sentido para la vida. Y aunque existamos, realmente nuestra existencia no tiene significado, significancia. Es muy interesante la experiencia de Viktor Frank. Viktor Frank, cuando fue joven, estuvo por 3 años en el campo de concentración como uno de los reclusos de Auschwitz, el famoso campo de concentración, donde millones murieron. Aunque todavía no era psiquiatra, él se recibió de psiquiatra luego en la Universidad de Viena. Viktor Frank, hay muchísimos y hermosos libros, él era un cristiano, dice que él descubrió que los que podían sobrevivir el campo de concentración eran aquellos que sabía que había una tarea por realizar más allá. Inclusive, vi los avances nada más, hay una película con Robin Williams, El gran mentiroso o algo así, de un judío que miente que van a venir los rusos, no sé cuántos vieron el avance o cuántos vieron la película, y que cuando el rabino, le confiesa al rabino que eran todas mentiras, el rabino le dice, y solamente vi el avance de la película, seguí mintiendo porque con tu mentira mantuviste con esperanza a toda la gente que está en el campo de concentración. El sentido de esperanza, el sentido de trascendencia,
el sentido de valor hacía que la gente sobreviviera en el campo de concentración. Y este Víctor Frank tenía una costumbre muy interesante, muy rara también, como médico, le preguntaba a sus pacientes, era psiquiatra, y hacían esta pregunta, mire qué pregunta, ¿eh? ¿Y usted por qué no se suicida? Y la gente le respondía, no, hay algo, tengo algo que hacer. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, el valor de la vida. Millones no saben quiénes son. Si ustedes salen por la calle y hagamos una encuesta, digamos, ¿vos quién crees que sos? Nos van a decir el nombre. Posiblemente nos digan la nacionalidad. U otros nos digan de qué cuadro son. Algunos digan qué partido político es. Muy pocos le van a poder decir quiénes son. Es un desafío para la Iglesia. Es una oportunidad para la Iglesia. Es una puerta abierta para predicar el mensaje de salvación. Porque los cristianos creemos que el ser humano es alguien digno por creación y por redención. El hombre fue creado por Dios a su imagen. Fuimos responsables de la tierra y de sus criaturas. Nos dio capacidad de racionalidad, capacidad moral, capacidad social, creatividad, facultades espirituales que nos hacen más parecidos a Él que a los animales. Somos hechos a su imagen. Eso por creación, pero como respuesta a nuestra caída, amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para redimir al mundo. La cruz, hermanos, la cruz es la mayor evidencia, es la mayor prueba del valor que cada uno de nosotros tiene para Dios. Si Dios fue capaz de sacrificar a su Hijo para salvarte a vos y para salvarme a mí, quiere decir que yo valgo lo suficiente. ¿Cuánto que valgo? ¿Cuánto valés, hermano? No valés el auto que tenés, no valés la plata que tenés, ni la casa que tenés, ni el trabajo que tenés. Tu valor es la vida de Jesucristo, que se entregó para redimirte. Es un mensaje para darle a una sociedad devaluada, que no tiene significado, que no sabe cuánto vale, que no sabe para qué sirve. ¿Qué pasa cuando la sociedad devalúa al ser humano? Toda la sociedad se corrompe. Las mujeres son humilladas, los niños despreciados, los enfermos son considerados una desgracia, los ancianos son considerados una carga, los pobres son oprimidos, se ignora la justicia social, el capitalismo muestra su cara más fea, los obreros son explotados en las fábricas, los presos son embrutecidos en las celdas, no hay libertad, no hay dignidad, no hay ni una pizca de alegría. Eso es cuando el hombre no encuentra su dignidad. A mí me gusta mucho esta canción que escribió, el primer tango que escribe Eladia Blasquez, Sueño de Barrilete. Dice, yo desde chico, no lo voy a cantar, así que siéntese cómodos. Desde chico yo tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que elevándose a las nubes con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me faltó la fe,
la voluntad. ¿O acaso fue que me faltó violín? En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón, hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas, ¡ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final. Hice trizas mi sonrisa, mi ideal. Cuando miro un barrilete no pregunto. Aquel purrete, ¿dónde? Yo quise ser un barrilete. La angustia, el deseo del ser humano de encontrar su trascendencia, su significado. ¿Qué pasa cuando el ser humano es valorado? Cuando el hombre vale no por lo que tiene, sino por lo que es, criatura de Dios, redención de Dios. El hombre y la mujer y los niños son honrados. Los enfermos son cuidados con amor. Los ancianos viven y mueren con dignidad. Los prisioneros son rehabilitados, las minorías protegidas, los oprimidos liberados. Los trabajadores reciben un salario justo, decentes condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque las personas cuentan, porque cada hombre y mujer tiene la dignidad y el sentido de significancia como un ser hecho a la imagen de Dios. Una puerta abierta a la predicación del Evangelio. Cuando vamos y hablamos con una persona, un compañero de la universidad, del trabajo, de la calle, piensen, detrás de este hombre hay alguien que está buscando saber qué va a ser de su vida, su trascendencia. Está buscando saber quién es. Si me perdonan, me extiendo al último punto. La gente busca una comunidad de amor. Vivimos en una época de desintegración social. La gente tiene más dificultades cada día para relacionarse unos con otros. La gente que vive en departamentos no conoce al que vive en el departamento de al lado. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos, sacaban las familias la silla a la vereda en el verano y los chicos jugábamos a las escondidas hasta las 11 de la noche, entrando y saliendo de todas las casas del vecindario? Ahora, rejas, porteros eléctricos y alarmas. Pero interiormente el hombre está buscando un abrazo, una comunidad de amor, porque el hombre ha sido creado para amar y para ser amado. La Madre Teresa de Calcuta, que nació en Yugoslavia, se fue a la India cuando tenía 17 años como maestra, tuvo de maestra unos 20 años y después se dedicó a servir a los pobres y vivió más de 70 años en la India. Y ella, mirando al occidente, del que ya no formaba parte, porque vivió más en el tercer mundo que en el primer mundo, si es que Yugoslavia es el primer mundo. Y él trataba de explicar qué es lo que vive el ser humano hoy, en esta sociedad occidental y cristiana, o accidental y cretina, como ustedes quieran. Dice, las personas hoy están hambrientas de amor, un amor que es la única respuesta a la soledad. Es por eso que la gente de mi orden van a Estados Unidos, Inglaterra y Austria, donde no hay hambre de pan, pero donde hay personas sufriendo de terrible soledad, desaliento, odios, sentimientos de no ser queridos, sentimientos de abandono, sentimientos de falta de esperanza. Han olvidado cómo sonreír, han olvidado la belleza del contacto humano. Ellos han olvidado qué es el amor.
ellos necesitan a alguien que los entienda y los respete. Está hablando no de la India, está hablando del occidente, de aquí, de Argentina. Otra cita, Bertrand Russell fue un matemático y filósofo, ateo como el que más, el que inventó la famosa cruz quebrada e invertida como símbolo de la paz, que los hippies hicieron famosos en la década del 60. Los hippies no sabían posiblemente, y algún tonto que se la pone tampoco, pero ese era un símbolo de brujas en la Edad Media. Bertrand Russell sabía eso. Sin embargo, él dice, 3 pasiones han gobernado mi vida: el deseo de amor, la búsqueda del conocimiento y el dolor por el sufrimiento del ser humano. Estas pasiones, igual que grandes olas, me han llevado de acá para allá, sobre un océano de angustia, llegando hasta las costas de la desesperación. Yo he buscado amor, primero porque lleva al éxtasis, pero luego porque nos libera de la soledad, esa terrible soledad que nos hace mirar el impenetrable abismo de la vida. Terminó mal Bertrand Russell, alguna vez cité, con todo su ateísmo, terminó en un vacío imposible de describir. La última cita de Woody Allen, ¿les gusta la película de Woody Allen? A mí sí me gustan. Él cita, lo hago breve, en una de sus películas, Ana y sus hermanas. Puede ser que los poetas tengan razón. Puede ser que el amor sea la única respuesta. 3 personas, la Madre Teresa, Bertrand Russell, Woody Allen, de distintos ambientes, distintas culturas, distintas religiones, si es que consideramos el ateísmo una religión, y lo es, pero todas enfatizando el valor, la importancia del amor. Están hablando en nombre de la raza humana. Todos queremos ser amados. El amor es lo que le da sabor, sentido a la vida. Y la gente está buscando amor desesperadamente. Algunos se van a vivir a comunidades. Otros prefieren destruir la familia y buscar el amor. Cuanto más amor o cuanto más contactos amorosos puedan tener, mejor. Necesitan amar y necesitan ser amados. Es un grito desesperante. Necesito a alguien que me ame. Este tercer desafío se presenta a la Iglesia como una tremenda oportunidad, porque nosotros proclamamos que Dios es amor, que Jesucristo vino a crear una comunidad de amor. La Iglesia es parte del Evangelio, de las buenas nuevas. Cuando predicamos a Jesucristo, estamos predicando que la persona debe integrarse a una comunidad nueva, a una nueva humanidad, a un nuevo estilo de vida donde hay amor. El propósito de Dios no es solamente salvar a individuos aislados y perpetuar así su soledad, sino es crear una nueva sociedad, destruir las barreras sociales, las barreras raciales, las barreras sexuales, crear una comunidad de amor. Y hermanos, tantas veces lo dijimos, podemos equivocarnos en el programa, en la organización, nos podemos dar ese lujo y tomar esa licencia. Pero cuando una iglesia no tiene una expresión genuina de amor hacia los perdidos, es el antimensaje más grosero que recibe el Evangelio de Jesucristo. Cuando venimos acá y expresamos nuestro amor, estamos predicando el Evangelio de una manera contundente. ¿Sabe por qué? Porque una de las razones por que la gente viene a la iglesia es porque necesita que alguien la ame. ¿Sabe por qué vengo? Más de una vez me lo dice. ¿Sabe por qué vengo a esta iglesia? Porque la primera vez que vine, un montón de gente se me acercó a saludar. Bárbaro. Pregunta es, ¿cuántos dejaron de venir? Porque la primera vez que vinieron
nadie les expresó amor, solamente en el cielo lo vamos a saber. Esa estadística es difícil de llevar. Cuando te pones de pie y termina la reunión, empieza el momento más importante para mucha gente. El sermón fue muy bueno, la música muy agradable, el predicador un poco pesado, todo se soporta. Lo que uno no soporta es irse sin que le expresen una pizca de amor. Estas son las tres cosas que el mundo está buscando. Y que si queremos alcanzar a este mundo, tenemos que prepararnos para responder. Cuando el hombre está buscando trascendencia, de alguna manera el hombre está buscando a Dios. Cuando el hombre está buscando significancia, está buscando a sí mismo. Cuando el hombre está buscando amor, está buscando a su prójimo. Esto es lo que el hombre en sí está buscando. A Dios, está buscando a sí mismo y está buscando al prójimo. Y la iglesia de Jesucristo es el lugar donde puede encontrar todo eso de una vez, con autenticidad, sin hipocresías y con un genuino amor. Decimos a la gente que Dios los ama. Amén, hermano. Y tenemos que ser esa clase de iglesia a este mundo quitado. Oramos al Señor. Tenemos que pedir que el Señor nos ayude a entender a este mundo en el que nos toca vivir. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a amar a la gente que vive en esto. Mire, si no amamos a la gente, no le prediquemos, la gente se da cuenta que lo estamos haciendo porque alguien nos mandó a hacer. Pero cuando le vamos a decir algo a una persona con amor, no hace falta que usted esté muy preparado, que haga un curso de teología. La gente no le interesa tanto lo que usted le va a decir, lo que le interesa es percibir que usted lo está diciendo con el corazón. Y tenemos el mensaje. Aunque somos vasos de barro, dice el apóstol Pablo, Dios ha tenido este plan, poner la excelencia de su mensaje en vasos de barro, para que su nombre solamente sea glorificado. Y hermano, pidámosle que el Señor nos use como vasos de honra y podamos hacer conocer al hombre que busca a Dios, que se busca a sí mismo y que busca a su prójimo a través del amor, que en Jesucristo puede encontrar todas esas cosas. Y si hay alguna persona que ha venido en esta noche, está en esa búsqueda, siente que no sabe bien dónde va, no sabe bien quién es, no siente, no percibe que forma parte de una comunidad de amor. Este es el mejor momento, esta es la mejor noche, este es el mejor lugar para que usted le diga, yo quiero tener ese sentido de trascendencia, quiero recobrar mi dignidad como redimido, quiero percibir el amor de Dios y de mis hermanos, quiero entregarle mi vida a Cristo. Esta es la noche para que usted haga eso. Señor, gracias por enseñarnos con tu ejemplo no solamente a caminar este mundo, sino a amar a los que viven en este mundo. Llena nuestros corazones de amor por los perdidos. Enséñanos, Señor, a entender a aquellos que están buscando trascendencia, aquellos que están buscando significado para sus vidas, aquellos que están buscando amor. Señor, que no tengamos un espíritu hipócrita de crítica, de acusación, de menosprecio, sino de amor.
seres por los cuales Jesucristo murió, a los que tenemos que ir a buscar y llevarles el mensaje glorioso del perdón y de la nueva vida. Tú nos has elegido para eso, Señor. La verdad que no sabemos por qué. Todos los que estamos acá estamos llenos de debilidades, de flaquezas. Te pedimos aún por encima de todo eso que nos limpies y nos uses. Y muchas almas, muchas personas encuentren respuestas a sus necesidades más profundas al encontrarse contigo aquí en tu casa. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.